Buenas noches. Les comparto calendario. Estoy por acá, ¿no? Les comparto calendario. Es fecha límite. Estamos a 1, 2, 3, 4 semanas hasta el 28. O sea, 4 semanas y 3 días. Correcto. 4 semanas y 3 días. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Ustedes son estudiantes de primero que apenas han visto materias básicas. Entonces, van a desarrollar un tema entre los 6 estudiantes. No es un tema individual, es un tema entre los 6. ¿Correcto? Por esta ocasión va a haber 2 tutores. Evelyn, no sé si se vaya a conectar, pero si no se conecta Evelyn, hay que avanzar. Yo no tengo ningún problema en seguir avanzando y ir explicando cómo es este asunto, ¿no? No sé si ya les fue compartida la guía de elaboración de este tipo de proyectos. Si no, yo se las vuelvo a compartir. Les voy a compartir también un modelo de tesis que tengo de unos estudiantes que ya se graduaron de transporte para que les sirva de guía. No es para copiar, no es para copiar, es de referencia para que ustedes vean qué tanto abarca cada tema del proyecto y cómo lo tienen que ir desarrollando. Correcto. Entonces déjenme dejar de compartir para ir al chat y les compartí una tesis. Y aquí les voy a compartir otro documento. Guía de elaboración. Déjenme cerrar esto. Ya, guía de elaboración, ya son 2 documentos y además vamos a trabajar sobre el documento que ya trabajamos con los de primero B, ¿correcto? Ingeniero, disculpe, ¿dónde está compartiendo eso? Aquí pues en el chat. ¿Ya lo pudieron ver? Está la tesis y la guía. Confirmen. Sí, profe, yo lo puedo descargar ya. Sí, sí, yo también. Sí, ya lo descargué. Correcto. Tú, Wimper. Que tú tienes No, iPhone. ingeniero. Tú tienes iPhone 12. Ese complica. Listo. Entonces vean, vamos a trabajar sobre este mismo documento. Déjenme compartir, volver a compartir pantalla. Este es un trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir colaborativo? Que ustedes tienen que ir, después de que se unen conmigo, se crean una reunión gratis de Zoom, ya, de esas que son gratis sin tener cuenta, se reúnen y se distribuyen el trabajo, ya, pero no por eso va a trabajar cada uno por su lado. Una vez que se distribuyen el trabajo, cada uno hace su parte, se vuelven a reunir y en una reunión entre todos lo unifican y lo van corrigiendo. ¿Por qué? Porque al final, cuando lo sustenten, todos deben de tener la capacidad de responder cualquier pregunta acerca de este proyecto. No es que van a responder, no, a mí no me tocó esa parte. Está frito. Correcto. Por eso es necesario de que todos vayan, estén al tanto de cómo se va desarrollando cada uno de los temas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos de ejemplo
Aquí los de primero B me vinieron con este tamaño de tema. Vean. Dentro del tema hay que responder 3 preguntas principales. ¿Qué? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Para qué vamos a darle solución? ¿Y cómo le vamos a dar solución? ¿Ya? Si existe algún problema que resolver en este momento que ustedes no están en empresa, ya cuando estén en empresa ya lo van a ver más fácil, ya van a saber especificar un tema. ¿Ya? Lucía, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es el tema? ¿Para qué? O sea, el objetivo. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que van a hacer para ustedes resolver ese problema? ¿Van a obtener datos? ¿Van a aplicar fórmulas? ¿Van a hacer encuestas? ¿Ya? Todo eso son los caminos, ¿no? Toda esa es la metodología. ¿Correcto? Miren, entonces los de primero B me vinieron con esto. Me dijeron análisis del congestionamiento vehicular para el mejoramiento de la vía principal en Guayaquil, Ecuador. Miren ustedes, esto es lo que propusieron ellos. ¿Ya? Entonces, yo los encasillé, ¿no? Como quien dice, los aterricé. Digo, a ver, ustedes son estudiantes de primero. Y para hablar de análisis, ustedes deben de poseer conocimientos ya de la materia, de la carrera, mucho más avanzados que los que tienen los estudiantes de primero. Correcto. Entonces, como quien dice, es un tema demasiado avanzado para ellos. Correcto. Porque hablar de análisis es aplicar fórmulas, deducir factores, acompañamiento, hacer simulaciones y todo lo demás. Correcto. Tomar tiempos, velocidades, cantidad de peatones, cantidad de vehículos, a ver cuántas líneas pasaban de transporte público por ahí, bla, bla, bla. Entonces, eso implica análisis que dentro de la taxonomía de Bloom, que es la que yo tengo aquí, les pegué, ¿ya? Aquí califican los verbos, ¿cierto? ¿Ya? Y analizar, análisis es de avanzada, ¿ve? Es un verbo de 4º nivel que está acá. ¿Ya? Entonces, para analizar, tú tienes que ya haber citado, definido, identificado, ejemplificado, demostrado, experimentado, programado, preparado. O sea, son verbos que van en camino de, como quien dice, perfeccionamiento, ¿cierto? A escala, como quien dice, este es el primer escalón, segundo, tercero, cuarto, quinto, y ya, bueno. Hasta el último es la evaluación, ¿no? La evaluación, como quien dice, el sector de evaluación son los verbos de más complejidad en cuanto a investigación. Esto es la taxonomía de Bloom que se las dejo aquí pegada en el documento. Aquí van a tener. Entonces les dije, a ver, ustedes están en primero, deben de primero. Si ya me dicen que hay un problema y el problema es congestionamiento vehicular, entonces, ¿para qué vamos a hacer el tema si ya llegaron a la conclusión de que hay congestionamiento? Pues no. Correcto. Entonces le digo, ustedes están en primero y deberían usar un verbo básico de la taxonomía de Bloom, que es identificar. ¿Correcto? Vamos a ver dónde está identificar. Identificar está en la primera fila de la taxonomía de Bloom. ¿Sí la ven? ¿Ya? Es un verbo básico en donde uno adquiere los primeros conocimientos. ¿Ya? En cuanto a determinado tema, en cuanto a determinada investigación. Uno primero conoce el tema, luego lo comprende, lo aplica, luego lo puede analizar, lo sintetiza o lo resume y luego ya está en capacidad de evaluar. Como quien dice, de enseñarlo y de evaluarlo. Que es lo que hacemos los docentes. ¿Ya? Ahora, les dije, a los de primero estoy diciendo, en vez de analizar, no, ese verbo es demasiado para ustedes, vamos a dejar en identificar. Ahora miren acá, congestionamiento vehicular para el mejoramiento de la vía principal. O sea, mejoramiento de la vía principal quiere decir, puede decir aumentar más parques, puede decir hacer más ancha la vía, puede ser aumentar semáforos, puede ser, qué sé yo, poner ascensores en los pasos a desnivel. Eso significa mejorar la vía principal, ¿cierto?
Ahora, eso no es posible, porque de eso depende ya un trabajo coordinado con el municipio, con la prefectura, qué sé yo. Implica inversión económica fuerte, ¿cierto? Un mejoramiento. ¿Ya? Además, vía principal, vea, vía principal en Guayaquil, Ecuador. No me está diciendo nada, pero ¿cuántas vías principales hay en Guayaquil? Diga usted. Las vías se clasifican por orden, ¿cierto? De primer orden, segundo orden, tercer orden, depende del flujo vehicular, de la cantidad de carriles y todo eso. ¿Ya? Pero al decir vía principal en Guayaquil, no me está diciendo nada. No me está diciendo si es la Tancamarengo, si es la Avenida Orellana, si es la Avenida de las Américas, si es la Perimetral, si es la Vía Daule, si es, qué sé yo. Si la 9 de octubre, la Quito, no me está diciendo nada. Correcto, entonces el tema está bastante vago, bastante efímero. Ahora, en Guayaquil, Ecuador, lógicamente, Ecuador está sobrando, porque no estamos en un instituto internacional. Se supone que el alcance de nosotros es nacional, no más, ¿cierto? Entonces la palabra Ecuador está sobrando. Recuerden que tenemos una limitante de 15 palabras para establecer un tema. 15 palabras para establecer un tema. ¿Ya? Y en esas 15 palabras, nosotros tenemos que buscar las palabras adecuadas para dar a conocer qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, ¿en qué quedamos con ellos? Vean, comparen los dos temas. Análisis del congestionamiento vehicular para el mejoramiento de la vía principal en Guayaquil, Ecuador. Análisis, un verbo muy de avanzada. Mejoramiento significa inversión. Vía principal no me dice nada, no está siendo específico. Y Ecuador es lógico, pues ¿dónde más se va a hacer? Llegamos a lo de acá. Yo les propuse lo de aquí. Identificación de factores que causan congestionamiento vehicular en la vía E40, que es la perimetral, ¿ya? La perimetral que viene de norte a sur. En Pascuales nace la perimetral, ¿cierto? Viene de norte a sur, que es la misma perimetral, y al llegar al distribuidor de tráfico de la vía a la costa, coge para la derecha y se transforma ya en vía a la costa, la que llega hasta Chongón y se va de largo. Esa es la vía E40. Correcto. ¿Ya? Que en el tramo entre la envasadora de gas y Pascuales se llama vía perimetral. ¿Ya? Entonces, yo les dije, tienen que ser más específicos. Si nos ponemos a analizar toda la vía, es imposible. Imposible, demasiado tamaño de proyecto. Entonces, ¿qué tal? Vamos a solo bueno, les dije, ¿cómo identificaron el problema? Que no, que profe, que yo salgo temprano, que siempre los colectivos están llenos. A ver, ¿por dónde? Por la entrada de la 8. No le podemos llamar entrada de la 8. Se la conoce popularmente así. Pero esa vía, esa calle, esa avenida tiene un nombre. ¿Ya? Esa avenida se llama Casuarina. ¿Ya? Entonces llegamos a la identificación o a definición de que el problema se da en la intersección de la vía E40, que es la perimetral, al intersectarse con la avenida Casuarina. Si vamos al mapa, aquí tenemos el mapa, ¿ya? Hacemos chico esto, ¿ya? Imagínense ustedes, aquí está el problema donde tengo la mano, ¿no? Ahí está el congestionamiento. Si todo esto es Guayaquil, entonces el problema está ubicado en el sector noroeste, ¿cierto? Noroeste. Imagínense, es un sector popular lleno de mano de obra barata, como quien dice, ¿ya? Este sector no tiene más de 15 años de historia, 15, 20 años de historia. Lo poblan más o menos unas 300.000 personas. El 20% de los guayaquileños vive aquí. Entonces, es lógico, al no haber sido planificado el transporte, la movilización, las vías aquí, al crecer desordenadamente esta parte de Guayaquil, es lógico que uno de los frutos, una de las consecuencias, vaya a ser el congestionamiento vehicular. Eso es totalmente lógico. Además, por la cantidad de gente, ¿no? La cantidad de gente que sale de ahí desde las 5 hasta las 8 de la mañana. Imagínense ustedes que toda esa población, no digamos que sale toda, que salga la tercera parte nomás, que salgan 100.000 personas de aquí
hacia los otros sectores de Guayaquil a trabajar. ¿Ya? Correcto. De 5 a 8 de la mañana. Y la misma historia al regreso, de 5 a 8 de la noche, que son las horas pico. Entonces, ahí ya vamos identificando nosotros factores. Entonces les dije, a ver, sus factores, yo les voy a hacer el deber, les digo. Aquí están sus factores, vean. Flujo vehicular, o sea, la cantidad de vehículos. Densidad demográfica, o sea, la cantidad de gente que vive por ahí. Cantidad de usuarios de transporte público. Anchura de vía. Temporización de semáforos. Cantidad de peatones, que es diferente a densidad demográfica, porque una cosa es la gente que vive por ahí y otra cosa es la gente que está utilizando la vía para caminar, que son peatones. Cantidad de unidades de transporte público, horas de análisis, horas para análisis, o sea, si es hora pico o no, mal estado de la calzada y pueden haber otros factores, ¿cierto? ¿Ya? Así se va analizando este tema. Así se va analizando este tema. Ahora, tenemos ciertas condiciones para establecer nuestro tema. Díganme ustedes, ¿qué tema tienen establecido hasta ahora? ¿Tienen algún tema? ¿No lo tienen? ¿Cuál es un problema que hayan visto? El tema era el caos vehicular de la calle José Vélez, Avenida Los Daulis. Es la calle principal de Daulis, por donde está el tía. Ahí por donde... En toda la intersección del tía. Sí, por Juan Bautista Aguirre, ahí está la calle ahí, y ahí está el tía, que tiene cruce como en Y, creo. Por allá, por acá. A ver, pero la calle que va del tía hacia el redondel, esa poco se congestiona. No, la que está en el tía. La que viene del tía hacia el sur. Sí, la calle se llama José Vélez, Avenida Los Daulis. Correcto. Esa es la intersección. Vamos a ubicarnos en el mapa. Nos vamos a Daule. Aquí está Daule. Comparta, profe, por favor. Ya. Ya decíamos, acá está Guayaquil. Nos vamos al norte. Nogol. Daule. Correcto. Ya. Daule. Aquí está el redondel, ¿no? Redondel, nos metemos aquí, Avenida Los Daulis, y correcto, llegamos al... ¿Dónde está el dichoso tía? Aquí está Lubricentro CIA, difracción distrital, tía Daule, correcto. Hablamos de esta intersección, ¿cierto? De esta. Sí. ¿Ya? Tenemos el tía. Ahí está la calle José Vélez. Sí. ¿Cuál es la calle José Vélez? Acá, la calle José Vélez y ahí está el tía. Bueno, es la calle... ¿Es esta de aquí? No, sí, esa es la calle. Esa es la José Vélez. Sí, Ya, esa es la José Vélez, esa es donde estamos viendo. Ya. Pero vemos que este tramo de vía es más ancho que la calle de acá que se angosta. Entonces, ¿dónde es el congestionamiento? ¿Aquí, en la parte norte del semáforo o en la parte sur? Pregunto. En los dos sentidos. En los dos sentidos. En la parte norte existe un paradero de bus, el cual hay congestionamiento por la Crisimoto. Sí, pero es que como usted dice, profe, la parte de acá está más ancha, así porque en la parte de acá está más angosta y la acá más ancha. En la parte ancha vienen más vehículos, o sea, vienen entre 3 o 4. Y en la parte angosta se tiene que reducir, ahí ya hay caos porque tienen que esperar que pasen los otros, esperar todo eso y a la final, mientras se meten los tricimotos. Entonces se llama lo que es angostamiento de vía, ¿no? Por eso yo le puse caos vehicular. Caos vehicular. Correcto. Por algunos factores, pues no es solo por lo de la vía, la anchura de la vía. Porque miren, aquí entran 4 vehículos en este ancho. Aquí ya entran 3 y acá ya... Sí, esa calle la están remodelando, pero la de acá todavía no. Correcto, se va poniendo angosta, pero acá ya es angosta, aquí entran 2 nomás, correcto. Entonces el sentido de la vía sería noreste, suroeste, y acá
Este viene de sureste a noroeste. Correcto. Yo creo que este tramo de aquí de los Daulis es un poco menos complicado, ¿cierto? Porque aquí la vía es más ancha. Esta vía es nueva. Esta de los Daulis es nueva. Tiene parterre intermedio, parterre central y tiene 2 o 3 carriles a cada lado. ¿Cierto? Y aquí se angosta. 2 carriles tiene. Sí. Y aquí se angosta un poco, ¿no? Aquí sí se angosta lo que vaya hacia el centro, a lo que va hacia el municipio. ¿Ya? Entonces vean. Miren ustedes cómo tengo esta manito, la manito. ¿Ya? La manito, miren la manito y miren los números de acá abajo cómo se mueven. ¿Sí ves? Cada vez que yo muevo la manito, el sistema de Google Earth me marca las coordenadas exactas de donde, en el punto que yo estoy. Entonces, vamos a ponernos ahí detallando que ese va a ser la ubicación de nuestro problema. ¿Ya? Vamos a hacerle un capture. Vamos a pegarlo acá en el documento. Borramos esto y vamos a leer nuestras coordenadas. De una vez vamos a hacer el 1.2. La parte 1.2. Las coordenadas son 1, 51, 53, 83. Un grado, no sé si alcanzan a ver aquí. 1.51. Un grado, 51 minutos, 53.83 segundos sur. Eso es en cuanto a latitud. Y en longitud, tenemos 79 grados, 58 minutos, 45.54 segundos oeste. Todo eso lo vamos a ubicar acá. 1.51, 53, 83. Aquí, ¿no? 1, 51, 53, 83 sur. Y acá tenemos 79, 58, 45, 54. Oeste. Correcto. Elevación 9 metros. Correcto. ¿Ya? ¿Ya? Ahí tenemos nosotros, déjeme cambiar el nombre del archivo, guardar como. Primero a grupo 1, lo guardo y ya se los voy a compartir ya cuando terminemos de trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería entonces para ustedes su tema? ¿Sería análisis del congestionamiento o sería identificación de factores? ¿Qué dicen? Sería identificación. De factores. Identificación de factores. Ya, identificación de factores que causan congestionamiento vehicular en la vía, en la intersección. En la intersección de las calles Daules, Avenida Daules y José Vélez. Y José Vélez, déjenme ir al mapa. Ya, José Vélez, Avenida Los Daulis, correcto. En Daule. Miren. Entonces, con esto, les había dicho yo, hay que cumplir 15 palabras, ¿no? Tenemos 19. ¿Ya? Aquí. Ya, miren. El título no
no pierde sentido si cambiamos dos palabras por una. Vean. Identificación de factores de congestionamiento o que causan, que es lo mismo, en intersección, si borramos esta, tampoco pierde sentido el título y ya tenemos dos palabras menos. ¿Ya? ¿Cuántas palabras menos? 17. Son 15. Si borramos esto, tampoco pierde sentido. Les pregunto, ¿pierde sentido o no pierde sentido el tema? No. Cierto, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Correcto. Tenemos entonces 16 palabras. Creo que son aceptables. Porque tenemos un límite de 15. ¿Ya? ¿Ya? Entonces les explicaba, todo lo que es en amarillo, esto ya está establecido, no hay problema, va a quedar así como producto final. Todo lo que está en amarillo nos va a servir a nosotros como referencia. Si nosotros nos vamos a leer la tesis, para ver, para que nos demos cuenta cómo se va desarrollando. Voy a poner esto en una carpeta. Ya. Correcto. Vamos a abrir una investigación de Sánchez Morales. Miren, este es el tema de graduación de ellos. ¿Ya? Ya se graduaron. Dice, estudio de factibilidad. Miren, no proponen una mejora, no proponen la implementación, solo un documento donde sugieren lo que se debe hacer, ¿no? Donde ellos definen, o sea, el resultado que alcanzan es definir si es factible o no es factible la implementación de una ciclovía desde Las Orquídeas hasta Río Centro Norte, acá en la ciudad de Guayaquil, en la avenida Orellana, ¿no? Correcto, solo un estudio de factibilidad. Y miren, ellos están ya graduándose. Por eso les decía que, ok, ustedes quieren solucionar un problema y quieren solucionar un gran problema, pero tienen que ubicarse en el nivel de conocimiento que poseen en este momento. ¿Ya? Entonces, vamos a analizarlo bien, cómo es esto. Pasamos tablas. ¿Ya? Pasamos tablas, ok. Jurado calificador. Ya les comparto este también, ¿ah? Ya, capítulo 1, antecedentes. ¿Qué va en los antecedentes? Vamos a ver la guía. ¿Qué mismo va en los antecedentes? Ya, vamos a ver la guía.
¿Qué nos dice la guía? Aquí tenemos nuestro formato. Esta es la forma o el esquema que nosotros tenemos que respetar. Es muy parecido a las tesis que le acabo de pasar, pero vamos a trabajar sobre esto. ¿Ya? ¿Qué es el antecedente? ¿Qué debe ir en el antecedente de su tema? Dice, el antecedente provee el trasfondo del proyecto, o sea, un poco la información histórica. ¿Ya? Incluyendo información, o sea, síntomas. ¿Ya? ¿Cuál es el síntoma que hemos observado? Nosotros, caos vehicular, ¿cierto? ¿Ya? Cargos vehicular, exceso de vehículos. Algunos nombres se le pueden dar, ¿cierto? ¿Ya? De las variables del tema, ubicación y antecedentes del mismo. La ubicación ya la hicimos nosotros. ¿Cuál es nuestra ubicación? Es esta, ¿cierto? ¿Ya? Esta. Avenida, ¿cuál era? Avenida Los Daule y calle José Vélez. ¿Ya? Aquí sí podemos explayarnos, ¿no? Y calle José Vélez, correcto. Empresa, no hay empresa porque ustedes están en el instituto. Ya tenemos la ubicación, Cantón, Daule. ¿Ya? Listo, ya está. Entonces ya tenemos el 1.2. Aquí tienen que corregir, ¿no? Hacer los cambios, por eso se los dejo en amarillo. El 1.1, ¿qué vamos a investigar en el 1.1? Antecedentes. En los antecedentes se provee la información que ya habíamos visto de trasfondo del proyecto. Es decir, la importancia del tema, si es muy importante o no para la localidad, para el cantón, la ciudad. Fundamentos empíricos del problema. Alguien por ahí me habló de tricimotos, que sí, que las tricimotos rebasan, que hay muchas, que son desorganizadas. Bueno, aquí entonces me pones la información de cuántas cooperativas pasan por ahí de tricimotos, qué número de tricimotos circulan por ahí, ¿ya? Porque al decir que hay caos por tricimotos, tiene que ver siquiera que pasen unas 200 cada hora, pues, ¿no? Entonces, toda esa información ya detallada, no empírica, es la que va aquí, en antecedentes. ¿Ya? O sea, datos ya serios, ¿no? Serios, tomados de alguna fuente o tomados de alguna visita, de una consulta, de una encuesta, de una lectura de tiempos, qué sé yo. ¿Ya? Pero puede ser, profe, como una entrevista preguntarle a los moradores que viven cerca de ahí. es que ya son datos estos numéricos, pues ya no tanto. O sea, si tú le preguntas al morador, el morador que no vive por ahí te va a decir, no, para mí está bien, porque no vive por ahí, pues no escucha el pito, no escucha los motores y nada. Entonces, es información más directa, o sea, de primera mano, ¿no? Porque la entrevista es una información de Ir al segunda sitio y mano. nosotros vamos a ver qué es lo que pasa. Correcto, bajo tu criterio, bajo tu punto de vista. Ah, Correcto. ¿Ya? ir al sitio. Implicaciones y significaciones del mismo. Establece el esquema del proyecto para comprensión del público. Ojo con esto, para comprensión del público. Un proyecto de investigación, el fruto, el resultado, tiene que ser un documento que sea fácilmente leíble, entendible por cualquier persona que tenga la necesidad de consultarlo. ¿Ya? No necesariamente estudiante de transporte, no necesariamente ingeniero en transporte, cualquier persona, porque imagínense que su trabajo va a quedar en una biblioteca y al ser consultado debe dar información verídica y en lenguaje sencillo. Correcto, no lenguaje complicado, porque ya sabemos que toda profesión tiene su lenguaje profesional, ¿cierto? Si han escuchado ustedes el lenguaje rarísimo que usan los doctores, de medicina y esto y lo otro, de virus, de bacterias y todo lo demás. Bueno, se nos hace difícil entender porque ese es un lenguaje especializado profesional de medicina, ¿correcto?
Entonces, eso es lo que nos... Hasta las recetas no se entienden. Correcto, ni cuando escriben siquiera. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo en lenguaje totalmente sencillo, comprensible. ¿Ya? Y finalmente explica la estructura general del contenido. ¿Cuál es la estructura general del contenido? La que tenemos aquí, ¿no? Aquí. Ya se los muestro aquí en la guía. Por ejemplo, aquí, la estructura general del contenido en la tesis, estos estudiantes han escrito, miren cuánto, más o menos, una paginita, 2 paginitas, suficiente, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? La estructura del contenido. Si ustedes se ponen a leer, aquí dice, en razón de lo establecido surge la presente investigación, misma que presenta como objetivo proponer el estudio de factibilidad. El primer acápite o capítulo, denominado introducción, engloba aspectos como antecedentes de limitación. Mira, aquí ya lo está explicando, deshuesando, o sea, está abarcando esto de aquí. Mira, está abarcando esto de aquí. Estructura general del contenido de los capítulos del proyecto. Eso lo está diciendo aquí. El primer acápite denominado bla, 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 engloba bla, 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 antecedentes, delimitación, planteamiento, ¿correcto? El segundo capítulo refiere, que es lo mismo de decir acápite, el segundo capítulo refiere al marco teórico, correcto, y lo explica brevemente, ¿ya? Por ahí tiene que estar el tercero y el cuarto capítulo también escondiditos, pero eso ya lo dejo en sus palabras. Esa es la parte final del antecedente del 1.1. ¿Correcto? Ya, hasta ahí el 1.1. El 1.2, ya lo hicimos. Aquí, ustedes solo tienen que corregir esto de aquí, ¿no? Esto de amarillo. ¿Ya? ¿Listo? El 1.3, que es el planteamiento del problema, vamos a ver de qué se trata el planteamiento del problema. Dice, el planteamiento del problema, dice, consiste en describir de manera amplia, o sea, aquí ya estamos hablando de 2 o 3 paginitas, ¿ya? Consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Durante la redacción es conveniente que los juicios emitidos, o sea, las ideas, sean avalados con datos, o sea, ya no podemos hablar por hablar, ¿no? Hablar empíricamente. Sean avalados con datos o cifras provenientes de estudios anteriores. ¿Ya? Aquí entran tabulaciones, consultas, entrevistas, lectura de datos, bajado de internet, estadísticas y todo lo demás. A breves, ¿no? A breves. Vamos a utilizar, ojo, 2 páginas, 2, 3 páginas, nada más. ¿Ya? Porque ya llegará una etapa, un capítulo del proyecto donde ya sí nos vamos a explayar en cuanto a la información. ¿Ya? Al plantear el problema se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Aquí tú le pones entonces población, trisimotos, angostura de vía, horas picos y todo lo demás. ¿Ya? ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? Aquí le pones, la vía se la hizo más ancha, pero fue insuficiente. El sector se volvió más poblado. Las trisimotos crecieron en cantidad. Las cooperativas de colectivo crecieron. ¿Ya? Las aguas servidas, hay mal alcantarillado y porque la calle pasa mojada, los vehículos tienen que rodar lento. ¿Ya? Hay más drenaje de aguas lluvias, por eso cuando llueve también tienen que rodar lento y por eso causa más caos. Sí, porque yo llegué a Daule, pasé por esas calles, la vi. La lluvia, parecía, pasé por esa calle, por ahí pasó para coger el carro y la lluvia, el drenaje, un caos también. Por eso también entonces, ahí los carros van lentos. Ahí hay que explicar todo eso, ¿no? Aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la situación actual? Ustedes la conocen bien. ¿Y cuál es la relevancia del problema? O sea,
La corrección de este problema beneficiaría a tantas personas en horas pico, la cultura, la autoestima de la gente se vería beneficiada y cosas así, ¿no? Correcto, la relevancia del problema. Incluso también con las cooperativas Correcto, tienes que decir aquí va, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? la señora Ahí Milagro, la juegan señora 3 Estrella, cooperativas intercantonales o cantonales que tienen un flujo de tantas unidades y eso y bla, bla, bla. Aquí va, correcto. ¿Ya? Conscientes de la dificultad que representa la identificación de un problema de investigación, se ofrecen algunas fuentes que pueden dar origen a interrogantes. ¿Ya? Aquí dice, observación de problemas de tipo práctico en cualquier ámbito. ¿Ya? Laboral, estudiantil, comunitario. ¿En dónde se encaja su problema? ¿En el ámbito laboral, estudiantil o comunitario? Estudiantil y comunitario. Comunitario, básicamente, porque es un problema que afecta a la comunidad, no solo a los estudiantes del instituto. Comunitario. ¿Correcto? Revisión exhaustiva de la bibliografía y las investigaciones sobre el tema. Consulta a expertos en el área. Líneas de investigación establecidas por instituciones. ¿Correcto? Formulación del problema. Aquí vamos a establecer formalmente cuál mismo es el problema. La formulación del problema consiste en la presentación oracional, o sea, textual, del mismo. Es decir, reducción del problema a términos concretos. Ahí sí entramos. Tricimotos en mal estado, mal alcantarillado, o sea, siendo cortos, ¿no? Siendo cortos en 2 o 3 párrafos. Claros y precisos. Se recomienda la elaboración de una o varias preguntas que reflejen con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Además de la forma interrogativa, la formulación del problema puede adoptar también forma declarativa. O sea, en forma de oración, como sentencia, ¿no? Afirmaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en forma interrogativa. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes? Bla, 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 bla. ¿Correcto? Mira que está siendo específico. Universidad de Venezuela, periodo. O sea, está siendo específico, ¿no? No está siendo para nada efímero o inexacto. Está siendo exacto. ¿Ya? O en forma declarativa. Determinación de los factores que inciden. O acá, ¿cuáles son los factores que inciden? O determinación de los factores que inciden. Las dos cosas te llevan al mismo camino. ¿Correcto? Y hasta ahí. Esa es la tarea. Esto ya les compartí, ¿no? La guía, déjenme ver. Les compartí la guía de elaboración. Ya les voy a compartir el documento propio. Y para que tengan trabajito hasta el día, nos vemos con ustedes también el día viernes, ¿sí? Tesis Sánchez, déjenme cerrar esto. Déjenme compartir aquí. Correcto, ahí le dejo la otra tesis también y lo que hemos hecho con ustedes. Déjenme grabar aquí. ¿Ya? Lo que les he explicado. El día viernes seguido, aquí tenemos la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Son los verbos exactos mediante los cuales tú puedes abarcar a dar solución a un problema. Y tienen diferentes niveles. El nivel más básico es conocer. Y ustedes como estudiantes de primero escogimos el verbo identificar porque es uno de los verbos básicos. ¿Ya? Después de que tú conoces algo, lo comprendes. No me dice que no estoy compartiendo. La taxonomía de Bloom está en el mismo documento que acabamos de ver con ustedes. ¿Eh? Aquí abajo. ¿Ya? Después de que existe un problema, tú identificas, luego ese conocimiento lo comprendes, luego de que lo comprendes lo puedes aplicar. ¿Ya? Luego de que lo aplicas, lo analizas, o sea, defines por qué ocurre. ¿Ya? Luego lo sintetizas. Sintetizar quiere decir, como quien dice, resumir, ¿no? ¿Ya?
Y luego de que los sintetizas, los puedes evaluar. O sea, este es el nivel que alcanzamos los docentes. Primero, conocer o leer, pasar todas estas etapas, porque no puedes evaluar algo, no puedes calificar algo sin haberlo entendido, comprendido, aplicado y analizado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, van como por nivel de complejidad, ¿no? En sentido de crecimiento. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis. Nosotros estamos aquí en identificar lo primero. Es como cuando a un niño le enseñan matemática. ¿Qué es lo primero que tiene que conocer el niño? Los números. Los números, correcto. Tiene que identificarlo, ¿cierto? La forma del 1, la forma del 2, por eso le mandan planas, ¿ya? Luego los comprende, ¿no? Comprende que el 2 es mayor que el 1, que el 4 es mayor que el 2, ¿ya? Correcto. Miren que no estamos hablando de sumar ni restar todavía, ¿ya? Luego los aplica o los emplea, ¿no? Aquí está, aplicar o emplear. Ahí sí entra la suma, a la resta. Luego analiza por qué ocurrió, por qué 1 más 1 es 2. Ahí está haciendo análisis. ¿Correcto? Y el nivel de complejidad va elevándose. Asimismo, ustedes, esta taxonomía de Bloom, estos verbos, son, dependiendo de la complejidad de su tema de investigación, ustedes van a analizar o emplear estos verbos. ¿Correcto? Entonces, ya les había compartido, déjenme ver qué es lo que Sánchez Morales guía y vamos a compartir también lo suyo de aquí. Primero A. ¿Ya, chicos? Entonces, les pido que se organicen. Esto va a quedar subido también si quieren revisarlo de nuevo en el YouTube. Sí, profe, eso le voy a preguntar sobre el link. Para desarrollar los temas, ¿hasta cuándo? Hasta el 1.4, antes de objetivos. Los objetivos los desarrollamos con ustedes el día viernes a esta misma hora, a las 8 de la noche. Bueno, hasta el 1.4, pero ahí se lo proyectamos para que nos dé su opinión. A ver, si ustedes se reparten el tema, y cada uno va a hacer su parte, lógicamente ustedes al final van a encontrar forma diferente de escribir, algunos van a cometer más errores de puntuación que otros, la sintaxis va a ser diferente, entonces, está bien que se repartan el tema, pero no está bien que queden huecos en el conocimiento, o sea, no por eso van a decir al momento de la institutación, no, ese tema no me tocó a mí, ¿no? Entonces, cada uno hace su parte, hacen una reunioncita mañana de un Zoom gratis, una cuenta de 1 hora, ¿ya? Se reparten el tema, la realizan, se juntan de nuevo el jueves, unifican el documento para que todos tengan conocimiento y sacan un producto final y el viernes me lo presentan a mí y sobre ese mismo documento seguimos avanzando. Correcto. Sobre el mismo documento vamos a seguir creciendo, avanzando, desarrollando capítulo por capítulo. ¿Ya? Mire que tenemos nomás 4 semanas. ¿Listos, jóvenes? Listo, profe. Pasen bien. Pónganse a trabajar. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Ya, mañana gana Ecuador. Listo. Hecho. Fuerte esa garganta.